Vivimos en una era increíble. Las naves espaciales salen del sistema solar y aterrizan en cometas. Los telescopios poderosos encuentran planetas similares a la Tierra. Sin embargo, los científicos aún no saben si hay vida en Marte y estamos indefensos en contra de los asteroides. ¿Qué hemos logrado realmente en exploración del cosmos? ¿Qué tecnologías realmente tenemos? ¿Hallaremos un nuevo hogar en el universo? Les ayudaré a encontrar las respuestas a estas y muchas otras preguntas. Mi nombre es Vladimir Surdin. Soy un astrónomo e importante científico ruso, y esto es Guía por el Universo. Guía por el Universo. Tormenta solar. El 1 de septiembre de 1859, el astrónomo Richard Carrington descubrió unas manchas increíblemente grandes en el Sol. Estaban a plena vista. Después de poco tiempo, estas manchas se convirtieron en dos enormes bolas, las cuales llegaron a eclipsar el Sol por un tiempo. Y luego desaparecieron. Carrington sugirió que esas dos enormes llamaradas solares, dos mega expulsiones, se llevaron a cabo en la superficie de la estrella. Y no estaba equivocado. 18 horas después, la noche se convirtió en día en Estados Unidos. Se iluminaron con la aurora boreal. De pronto hubo apagones y el equipo de telégrafo se fundió a través de Europa y América del Norte. Los aparatos se hicieron cortos, lesionando a los telegrafistas y quemando papeles. El fenómeno de esa noche de otoño de 1859 dejó su marca en la historia como una supertormenta solar y se le llamó el evento Carrington, en honor del astrónomo inglés Carrington, quien observó por primera vez una llamarada solar. Pero también los aparatos eléctricos eran una novedad a mitad del siglo XIX. Por lo tanto, la pérdida de la conexión del telégrafo por unos días no afectó tanto la vida de las personas. Me pregunto qué le hubiera pasado a la civilización si esta supertormenta magnética pasara en nuestra época. Al fin y al cabo, ahora todo, desde la economía hasta la defensa, está conectado a la electrónica. Algunos expertos comparan los efectos de una tormenta solar repentina con una guerra nuclear o con un choque de un asteroide con la Tierra. ¿La humanidad realmente vive bajo la espada de Damocles o es solo otra historia de ciencia ficción? Para responder esto, primero necesitan entender lo que desata una tormenta magnética. El Sol es esencialmente una bola de plasma. Tiene un núcleo con temperaturas que alcanzan los 13 millones de grados Celsius y una presión de más de 340,000 millones de atmósferas. Hay reacciones termonucleares dentro del Sol bajo estas condiciones y, en el proceso, el hidrógeno se convierte en helio. Cuando esto pasa, se crea energía, la cual sale del núcleo hasta la superficie visible del Sol, la fotosfera. Ocurren cambios. El plasma, que se enfría en la superficie aproximadamente a 6.000 grados centígrados, se desmorona profundamente en la estrella, mientras que otras sustancias salen a la superficie. Este método de transferencia de energía se llama convección. Es similar a hervir agua en una tetera. La calentamos desde abajo y mientras más se calienta el agua, se eleva. Se enfría y luego el vapor desciende de nuevo para volver a calentarse. Es el mismo principio del Sol. El plasma solar es una sustancia ionizada que consiste de partículas cargadas, lo que significa que puede estar presente una corriente eléctrica. Debido a su movimiento, se crea un campo magnético, como enredar un electromagneto. El campo magnético del Sol es variable y no uniforme. Periódicamente, los aros gigantes salen a la superficie de la estrella. Los fuertes campos magnéticos inhiben el movimiento del plasma desde el núcleo hasta la superficie. Pierde más rápido su calor, provocando manchas solares que son aproximadamente 1200 grados más frescos que las áreas que las rodean. Por lo tanto, las vemos oscuras, aunque siguen emitiendo luz brillante. Estas manchas son como rastreadores de campos magnéticos locales, y la evolución del campo magnético se rastrea con ellos. Se sabe que el Sol experimenta un ciclo de 11 años de actividad solar, aunque 11 años es un periodo promedio. Puede variar de 8 a 14 años. En este ciclo, la actividad del Sol cambia de mínima a máxima.
El mínimo solar es el periodo más tranquilo del ciclo de 11 años, cuando hay menos manchas solares. Y durante el máximo, el número de manchas solares es mayor. Su aparición provoca llamaradas en la superficie de la estrella, emisiones de plasma y ondas de choque, generalmente llamado viento solar. Como resultado, una oleada de partículas ionizadas vuelan desde el Sol a velocidades de hasta 1200 kilómetros por segundo. A veces este viento radiactivo sopla en dirección hacia la Tierra, y luego un escudo natural bloquea su camino, el campo magnético de la Tierra. Cuando una onda de choque como esa choca con la magnetosfera, el campo magnético de la Tierra se empieza a alterar, vibra, tiembla. Esto es conocido como tormenta magnética. Las tormentas magnéticas ahora se dividen en 5 clases. La quinta clase y la más fuerte suceden un par de veces cada ciclo solar. Las tormentas que tal vez entren en los libros de historia ocurren una vez cada 2 o 3 ciclos. Estos son como terremotos fuertes. Hay terremotos de 9 grados en la escala de Richter, hay otros de 3 grados, pero los de 9 grados son raros. Esas tormentas magnéticas tan grandes también son raras. Sin embargo, sabemos que jamás habrá un terremoto ni llamarada solar que puedan destruir todo. De hecho, el sistema del Sol y de la Tierra ha sido bastante estable por 4.000 millones de años. Y un fenómeno como el evento Carrington no afecta el campo magnético protector de nuestro planeta a largo plazo. Pero ¿cómo explicamos la interrupción en la comunicación del telégrafo en toda Europa y América del Norte? La respuesta es muy simple. ¿Qué es un telégrafo? Es un conductor abierto, no aislado, que recorre cientos de kilómetros. Es casi una antena ideal y de un tamaño enorme. Y así como una antena de radio recibe oscilaciones electromagnéticas emitidas por las estaciones de radio, la línea del telégrafo también recibe la señal electromagnética del Sol. Hoy en día, no hay líneas con cables abiertos, por lo tanto, la red moderna de información es mucho más resistente a las tormentas magnéticas. Y ahora, de hecho, el Sol se acerca a su nivel mínimo de actividad. Y este 24º ciclo es bajo, hasta está por debajo del promedio. Por lo tanto, significa que habrá pocas llamaradas poderosas. Y predicen que el siguiente ciclo, el 25º, también será bajo. Esto esencialmente afecta el clima de la Tierra, porque hay cierta correlación. Cuando el nivel de actividad solar es bajo, el clima cambia. Esos casos se han registrado. Hubo un periodo de reducción a largo plazo en la cantidad de manchas solares entre 1645 y 1715. En ese entonces, los ríos de Europa se empezaron a congelar. Las lluvias pesadas y los inviernos inusualmente severos provocaron fracasos en las cosechas y huertos muertos en Inglaterra, Escocia, el norte de Francia y Alemania. El mecanismo de la influencia del viento solar sobre el clima de la Tierra es complicado. La Tierra a menudo pasa por lluvias de rayos cósmicos de la galaxia y por partículas cargadas que llegan de explosiones de supernovas. Este viento galáctico es mucho más rápido que el viento solar y tiene mucha más energía. Cuando las partículas cargadas entran a la atmósfera de la Tierra, ayudan a que los vapores de agua se condensen, lo cual contribuye a la compactación de las nubes. Pero cuando la actividad solar es alta, un viento solar fuerte puede eliminar estos rayos, y de manera muy sofisticada, la actividad solar reduce la nubosidad, y la nubosidad afecta el albedo de la Tierra, o sea, su habilidad de reflejar luz. En resumen, cuando el Sol está activo, la atmósfera es transparente y le entra más calor y viceversa. Cuando la actividad es más baja, hay más nubes y el flujo de calor disminuye. La anómala calma del Sol se evidencia en los datos del Observatorio Espacial SOHO. Los instrumentos colocados en la nave espacial mostraron que la cantidad total de energía emitida por nuestra estrella en el ciclo actual era menor que en el anterior. Esto le da a los científicos algo en qué reflexionar. En Rusia, la actividad solar se predice en la ciudad de Troitsk, cerca de Moscú. Estamos en la consola principal del Centro para Pronósticos del Clima Espacial en el Instituto de Magnetismo Terrestre, Ionosfera y Propagación de Ondas de Radio de la Academia Rusa de Ciencias, o ISMIRAN abreviado. Ellos han vigilado el Sol todo el tiempo desde hace 20 años. Las herramientas principales son satélites, y mientras más alto estén, mejor. Actualmente también hay 3 satélites estadounidenses volando en un punto de libración, donde las fuerzas gravitatorias del Sol y de la Tierra están equilibradas.
Esto está a 1.5 millones de kilómetros. Ahí vuela constantemente y gira alrededor del Sol con la Tierra y siempre da la cara al Sol. Son una buena herramienta. En la comunidad global científica hay un intercambio constante de datos sobre el estado del Sol. Hay un sistema automático para predecir el clima solar basado en eso. El sistema automático nos da un pronóstico. Aquí tenemos un equipo de analistas todo el tiempo. Bueno, normalmente son 3 personas. Discutimos todo y decimos, no, hay algo mal. Tenemos que tomar en cuenta otros factores. Ni los Estados Unidos puede trabajar con un sistema automático. Y mientras tanto, el análisis de los expertos juega un gran papel. Cambiamos los parámetros de contribución. Cambiamos toda clase de cosas y ajustamos el sistema hasta que creemos que este pronóstico es correcto. Presionamos el botón y las máquinas lo envían a todos los consumidores. Al día siguiente, venimos y revisamos si nos equivocamos, pero disfrutamos nuestro trabajo. Los sistemas modernos de rastreo nos permiten hacer un pronóstico relativamente preciso para todo el ciclo solar de 11 años, por un año, un mes, una semana. Pero la demanda principal es por los pronósticos a corto plazo, para varios días y hasta horas. El plasma de una llamarada tarda de 1 día y medio a 3 para volar. Este pronóstico está listo. Vemos una llamarada, vemos una explosión en el Sol. Probablemente hay una nube alrededor del Sol bajo el plasma luminoso. Es cuestionable si esta emisión golpeará la Tierra o no. Bueno, esto pasa en 3 días. Esto es algo que es publicado ampliamente. En la mitad de los casos, la emisión no cae en la Tierra y después se descarta el pronóstico. Luego, si observamos el plasma solar cerca de la Tierra y el viento solar ya alcanzó la Tierra, podemos hacer un pronóstico para 1, 2 o 3 horas. Es muy importante que algunos aparatos técnicos no se apaguen por mucho tiempo. Primero que nada, el clima solar no le afecta a las personas y a los otros seres vivientes, pero afecta a los aparatos tecnológicos y varias redes de comunicación, oleoductos, líneas de electricidad, trenes. Durante una tormenta magnética ocurren los mismos procesos que en el aro de Faraday. Si el campo magnético de una bobina cambia junto a él, tendremos una corriente de inducción. Hasta los cambios más pequeños en el campo magnético provocan una corriente muy grande. Por ejemplo, en el oleoducto de Alaska, la corriente puede llegar a 1000 amperios. Entonces, ¿qué le pasaría al oleoducto? Destruye las capas anticorrosión, porque el ducto está en una posición horizontal. Está a cierto ángulo de la Tierra para que los iones caigan y que no se oxide. Pero cuando hay una corriente, destruye esta protección. Y si el ducto fue diseñado para durar 15 años, entonces se empieza a oxidar después de 3 años por este efecto. En el caso de los trenes, podemos causar una falsa alarma con señales. Este fue descubierto por científicos de Izmirán, cuando estudiaban los problemas en el sistema ferroviario ruso. Si una sección de vías está libre, se mantiene una cierta diferencia potencial entre las vías. Cuando un tren aparece entre ellos, empieza a fluir una corriente eléctrica. La corriente eléctrica inducida por las variaciones del campo magnético de la Tierra pueden bloquear las vías, lo que el sistema interpretará como otro tren en la vía. Como resultado, la luz verde cambia a rojo, y aunque esto no provoque una colisión, crea problemas logísticos. Es mucho más peligroso cuando las grandes redes eléctricas son víctimas de fuertes tormentas magnéticas. En cuanto a las líneas eléctricas, hay un buen ejemplo de esto. El apagón de Quebec, el 13 de marzo de 1989, cuando hubo una llamarada solar. Provocó una tormenta magnética y toda la provincia de Quebec, incluyendo la capital de Canadá, Ottawa, quedaron desconectados de la electricidad por 9 horas. Todo porque el sistema había acumulado una corriente de inducción. Primero, desconecta el relé. Luego quema los transformadores. Y aquí tenemos protección contra los rayos. Aterrizamos nuestro objeto eléctrico. Pero esta corriente aún fluye a través del suelo porque las sales actúan como conductoras. Y fluye a través de la Tierra hasta llegar a otros sistemas de energía y transformadores y los quema totalmente. Eso fue lo que sucedió en Quebec. Las consecuencias del apagón de Quebec no solo provocaron un apagón en millones de hogares canadienses, también se perdieron las comunicaciones de radio mientras las personas de todo el mundo presenciaron la aurora boreal donde anteriormente no había aparecido. El campo magnético de nuestro planeta es más vulnerable en los polos norte y sur. Ahí las líneas entran a la Tierra casi verticalmente. O sea, esos procesos en la magnetosfera, los cuales ocurren a cientos de kilómetros sobre el ecuador, se llevan a cabo en las capas más bajas de la atmósfera cercana a los polos, y esto provoca muchos problemas técnicos.
En las regiones del extremo norte, una fuerte tormenta magnética que provoca interferencia puede bloquear casi completamente transmisiones de radio por muchos días. También, la actividad solar crea problemas para los sistemas de navegación satelital. El clima espacial también influye en varios sistemas técnicos. Afecta la precisión del GPS, ya que se basa en la propagación de ondas de radio. La influencia del clima espacial cambia y a veces provoca errores. En general, en la práctica, hasta 100 metros pueden ser un error. Obviamente, esto es realmente importante, sobre todo cuando los sistemas están diseñados para tener una precisión de 1 centímetro. Por ejemplo, al aterrizar un avión en modo automático, hasta un error de unos cuantos metros puede ser catastrófico. De nuevo, una tormenta magnética interfiere con las comunicaciones de radio, por lo tanto, para los controladores de tráfico aéreo y los pilotos, el pronóstico del clima solar es tan importante como un pronóstico común del clima, sobre todo cuando se trata de los llamados vuelos transpolares. Por ejemplo, para ahorrar tiempo y combustible, los vuelos de Europa a Japón a menudo atraviesan el Polo Norte, y esto puede provocar varios problemas. Durante el vuelo, el avión se comunica con el despachador vía satélite. A través de geoestacionarios, los satélites geoestacionarios son poco visibles desde el polo, por lo que el avión vuela sobre el polo con un enlace de onda corta. Si no hay una conexión de onda corta debido a una tormenta magnética, la ruta de la aeronave se desplaza a altitudes más bajas para tener una conexión más confiable. Y esto es dinero, combustible, porque es una ruta menos óptima. Además, durante las tormentas magnéticas, debido al hecho de que el campo magnético de la Tierra está distorsionado, es un poco menos fuerte y nos protege de la radiación cósmica. Y sobre todo afecta a las latitudes altas, la altura de la aviación civil comercial. En años recientes, la Organización Internacional de Aviación Civil le pide a las aerolíneas que tomen en cuenta la carga de radiación en las tripulaciones de las aeronaves que vuelan específicamente en rutas transpolares. Sin embargo, las personas y la tecnología están protegidas por el campo magnético y por la atmósfera. Las tormentas magnéticas son mucho más peligrosas estando en la órbita de la Tierra. Durante dichos eventos, las partículas de mucha energía, los electrones, a veces hasta los protones, los cuales afectan los aparatos eléctricos, aparecen cerca de nuestro planeta. Se les conoce como electrones asesinos. Electrones con ciertas formas de energía, los cuales aparecen en la magnetosfera. O en algunos casos, vienen desde el Sol. Bueno, simplemente destruyen la electrónica y mueven a los satélites de su trayectoria. Y esto tiene un gran costo. Como resultado, se pierden casi 200 satélites por año, pero ahora mucho depende de ellos: la comunicación, televisión, internet, navegación, sin mencionar la defensa y la seguridad de un país. De muchas maneras, esta es una razón por la que es necesario tener un sistema optimizado para predecir tormentas magnéticas y evaluar sus consecuencias. El problema es que la atmósfera se hincha durante una tormenta magnética, se calienta por las corrientes y se levantan capas densas. Como resultado, a una altitud de aproximadamente 400 kilómetros, donde está la estación en órbita, aparece una gran cantidad de aire enrarecido, el cual detiene el movimiento de la estación, pierde velocidad y altitud. Lo mismo pasa con algunos satélites que vuelan bajo. Aquí una tormenta magnética puede hacer que la estación caiga 10 kilómetros de su órbita. Es necesario tener esto en mente para planear la entrega de combustible y levantar de nuevo la estación. O si no, puede ser demasiado tarde. Como fue precisamente el caso del Skylab, una estación espacial estadounidense cercana a la Tierra que estudiaba el Sol. Cayó al océano. Así que esto puede ser un problema serio. Por lo tanto, en Rusia hay un sistema doméstico de alerta para situaciones peligrosas en el espacio cercano a la Tierra. Todos los días se calculan las trayectorias para todos los satélites en la órbita de la Tierra para que no se frenen, se caigan o se estrellen entre sí. Si es necesario, se toman medidas para ajustar sus órbitas. De hecho, la cosmonáutica moderna depende casi totalmente de la actividad solar. Un pronóstico de 55 días, porque es la cantidad de tiempo que tarda el Sol en girar sobre su eje, se lo enviamos a los técnicos del Centro de Control de Vuelos. Para todos los lanzamientos que se llevan a cabo en nuestra infraestructura, podemos decir qué día será malo y qué día será adecuado. Así que planean en base a eso. Cuando aceptan el plan, vienen con nosotros y 5 días antes del lanzamiento, vamos a la Comisión Estatal, la cual toma la decisión de mover la plataforma de lanzamiento, reabastecer y presionar el botón. Las llamaradas solares son peligrosas no solo para la tecnología, también para los astronautas, porque estas son ráfagas de partículas radioactivas aceleradas.
En 2003, llamaradas consecutivas y ráfagas de partículas penetraron la órbita de la estación espacial, pero afortunadamente no la dañaron. Esto pudo haber provocado la falla de muchos aparatos y sistemas de apoyo vital, así como la exposición a la radiación de los miembros de la tripulación, decenas o hasta cientos de veces más de lo normal. Durante periodos de mucha actividad solar, a menudo se le recomienda a los astronautas que vayan a un compartimiento de la estación espacial con seguridad aumentada. Recuerden, la radiación en el espacio debe tomarse muy en serio. Las caminatas espaciales son especialmente peligrosas. Si el programa de trabajo coincide con un evento poderoso del Sol, entonces el astronauta puede recibir una dosis fatal de radiación. Por ejemplo, durante los vuelos a la Luna entre 1972 y 1976, los estadounidenses no estaban totalmente conscientes de los peligros y esquivaron milagrosamente la radiación. En 1972 hubo uno de los estallidos más grandes que han sido registrados por científicos. Por lo tanto, este es un tema importante, sobre todo cuando queremos seguir volando. Está claro que aún ahora, con el actual nivel de tecnología, no podemos vivir en la Luna sin medios adicionales de protección. La humanidad es afortunada de que la Tierra tenga un campo magnético tan poderoso y estable. Sin embargo, es posible que la actividad solar aún pueda afectarnos. Esta idea la propuso el científico ruso Alexander Chizhevsky a principios del siglo XX. Desde entonces, en Rusia se lleva a cabo la investigación en este campo. Sin embargo, los resultados son contradictorios. Varios expertos discuten que una persona depende del clima solar, que las llamaradas solares provocan dolores de cabeza, presión sanguínea alta, ansiedad o estrés. Por otro lado, durante los años del máximo solar, la humanidad vive bajo tormentas moderadas y severas hasta el 50% del tiempo y, en 75 años de vida, la persona común vive un total de 2.250 tormentas. De hecho, si revisan la contribución de energía, las desviaciones y anomalías de la actividad solar, esta es una parte insignificante de lo que produce el Sol. Totalmente insignificante. Y los organismos se han acostumbrado a esto durante la evolución. Sí, ustedes y yo hemos desarrollado un mecanismo para adaptarnos a la radiación aumentada. Nos bronceamos en el sol, nuestros cuerpos empiezan inmediatamente a responder a la radiación aumentada. Simplemente los cambios pequeños de actividad solar no son peligrosos para nosotros. Así es, las tormentas magnéticas no tienen un impacto directo en la salud humana, pero por otro lado, pueden ocurrir cambios en el medio ambiente bajo su influencia. Por ejemplo, la presión atmosférica y, naturalmente, el cuerpo humano reacciona a eso. Hay estadísticas que dicen que durante las grandes tormentas magnéticas, el número de ataques cardíacos e infartos aumenta un 20%. Esto se refleja en el bienestar de todas las personas. Pero las personas jóvenes, saludables y alegres, tienen muchos mecanismos de protección. Las personas débiles, por decirlo así, las personas adultas, son las primeras en reaccionar a esto, sobre todo las personas con problemas cardiovasculares. Por lo tanto, trabajamos de la mano de doctores. Patentamos un método en esta área llamado una manera de combatir tormentas magnéticas para individuos con ataques cardíacos e hipertensión. Y explica cómo lidiar con eso. Obtengan nuestro pronóstico y tomen la medicina prescrita por los doctores. Cuando termine la tormenta, deténganse. Para hacer esto tenemos 2 máquinas contestadoras. Las personas pueden llamarnos sin costo las 24 horas del día para saber el estado del campo geomagnético y el pronóstico completo. Esto es de gran ayuda para las personas con problemas cardiovasculares. El problema de la influencia del clima solar en el cuerpo humano requiere más investigación. Aunque el Sol ha sido estudiado por astrónomos por mucho tiempo, aún guarda muchos misterios. Por ejemplo, ¿por qué la duración de un ciclo solar puede variar de 8 a 14 años? ¿Y por qué tiene el número de Wolf, el cual mide el número de manchas solares, que variaron de 45 a 190 en los últimos 300 años? Para responder estas preguntas, Izmirán y Roscosmos están preparando una nueva misión espacial al Sol. Ahora el proyecto Inter-Heliosond se está empezando a desarrollar. Está enfocado a estudiar todos estos asuntos problemáticos de la física solar, estudiar el clima espacial, su impacto en la Tierra y demás.
Este año y el siguiente, otras agencias, la NASA y el Instituto de Análisis de Sistemas en la Academia Rusa de Ciencias, están planeando lanzar una nave espacial que se acerque más al Sol, porque ya se agotaron todas las posibilidades de estudiar el Sol desde la órbita de la Tierra. El satélite Inter-Heliosond estudiará el Sol y el medio ambiente cercano a él desde una distancia de 42 a 49 millones de kilómetros. El satélite investigará los fenómenos solares activos y efectos relacionados, la corona del Sol y el viento solar, las regiones polares y la heliosfera. Tal vez en un futuro cercano la humanidad aprenda a predecir el clima espacial con precisión de minutos. Sin esto es simplemente imposible lograr más desarrollo de la astronáutica, el estudio y la colonización de otros planetas del Sistema Solar. Mi nombre es Vladimir Zurdin. Nos vemos en la próxima edición de Guía por el Universo.